Bueno, vamos a resolver este problema que es sobre un evaporador en donde se alimenta una mezcla de cloruro de sodio con un solvente. Entra una cantidad de 1000 kilogramos y tiene una concentración del 20% de cloruro. Todo lo demás es solvente, que es el 80%, y de esos 80%, 40% es etanol y el otro 60% es agua. En el producto de fondos no nos dan la masa que sale por ahí de la mezcla y nos dan la concentración de cloruro, que es del 45%, y del solvente del 55%. Sin embargo, no nos dan las proporciones en las que se encuentra ese solvente, como si nos la daban en la entrada, ¿no? En el producto evaporado no nos dan ni la cantidad de masa ni las composiciones. Lo que sí nos dan es una relación molar de la cantidad de etanol que se evapora entre la cantidad de etanol que se queda en el producto de fondos. Eso es igual a 2.15. Entonces lo primero que tenemos que observar es que no nos dan corrientes másicas, ¿no? Sin embargo, tenemos la concentración inicial de cloruro y la concentración final de cloruro. Y pues en el producto evaporado no hay cloruro. Y tenemos la cantidad de masa que está entrando en la corriente F, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer un balance de cloruro, un balance individual de cloruro, que queda de la siguiente manera. Es la cantidad total de masa a la entrada por la concentración de cloruro a la entrada, igual a la cantidad de masa en el producto de fondos por la concentración de cloruro en el producto de fondos. De aquí podemos hacer los cálculos y despejar la cantidad de masa en el producto de fondo, ¿no? Entonces nos va a dar esta cantidad de masa. Y teniendo esa cantidad de masa, podemos hallar la cantidad del producto evaporado, haciendo un balance global, que queda de esta forma: entradas igual a salidas, ¿no? Y de aquí podemos despejar la cantidad de producto evaporado. Haciendo los cálculos nos da que es 555.56 kilogramos. Bueno, ya tenemos la cantidad de masa en las dos salidas. Ahora partimos de que podemos hacer un balance individual de estos dos componentes, del etanol y del agua. Sin embargo, observamos que es más conveniente hacer un balance de etanol porque la relación que nos están dando está en base a la cantidad de etanol que se evapora. Entonces, conviene más hacer un balance de etanol, que queda de esta siguiente forma. Es igual a entradas igual a salidas. Entonces va a ser la cantidad total de masa a la entrada por la cantidad de etanol a la entrada, igual a la cantidad de masa en los fondos por la concentración de etanol en los fondos, más la cantidad total de masa en el producto evaporado por la concentración de etanol en el producto evaporado. Y aquí pasa algo muy curioso, porque multiplicas la cantidad de masa por la cantidad de solvente en la corriente 1, en la corriente inicial, pero también lo tienes que multiplicar por la cantidad de etanol, porque de esos 80%, 40% es etanol. Entonces, esta multiplicación es realmente la cantidad de etanol que hay en la corriente F. Eso hay que igualarlo a la cantidad de masa en el producto de fondos por la cantidad de solvente, que es 0.55, o sea, el 55%, por una cantidad que desconocemos de etanol. Es una fracción másica de etanol, pero no la conocemos, más la cantidad total de masa en el producto evaporado por la concentración de etanol en el producto evaporado. Entonces nos damos cuenta que tenemos dos variables y una sola ecuación, por lo tanto no podemos despejar ninguna de las dos variables. Lo que sí podemos hacer es simplificar un poco más.
y queda de esta forma. Ahora vemos que la relación que nos da el problema está en composiciones molares. Por lo tanto, habría que pasarlo a composiciones másicas para que nos pueda ser de utilidad esta relación. Entonces lo pasamos a composiciones másicas. Entonces podemos decir que la composición molar del etanol es igual a la composición másica del etanol entre su peso molecular, que esto de arriba es la fracción de etanol que se encuentra en la corriente entre la misma fracción que se encuentra en la corriente más la fracción de agua. ¿Por qué? Porque todo el denominador de esta ecuación, pues es la cantidad total de masa que hay en la corriente. Es la fracción total de masa. Entonces, lo mismo pasa con el producto de fondos, ¿no? Esta primera parte era el producto evaporado y esta parte es la del producto de fondos. Hay que recordar que la composición molar son kilomoles de etanol entre kilomoles de toda la mezcla, ¿no? Y la composición másica son kilogramos de etanol entre kilogramos totales. Y recordando que tenemos esta ecuación, pues tenemos dos variables y dos ecuaciones y podemos resolver todo el sistema, ¿no? Todo esto lo tenemos que igualar a 2.15. Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones, obtenemos los valores de las composiciones másicas del producto evaporado y del producto de fondos, que nos da 0.46 y 0.25. Y seguidamente solo nos faltaría calcular la cantidad de agua que hay en el producto evaporado y en el producto de fondos, que es muy sencillo calcularla porque solo tenemos en el producto evaporado dos componentes. Entonces va a ser 1 menos 0.46, que va a ser 0.53, lo que le resta a esa corriente. Y en el producto de fondos, pues como tenemos tres componentes, va a ser el total, que es el 100%, o sea 1, menos la cantidad de etanol que hay en esa corriente, la fracción de etanol que hay en esa corriente, menos la fracción de cloruro de sodio que hay en esa corriente. Entonces esto nos da 0.29571. Y el problema está resuelto.